Listo. Listo. Finalmente, una vez que tenemos y conocemos esa parte, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ya conociendo mi resistencia a la tensión y conociendo mi resistencia a la fluencia, posteriormente, ¿qué? Determino el valor de resistencia a la fatiga. Resistencia a la fatiga, no, acuérdense, en la primera parte de este curso vimos resistencia por cargas estáticas, ¿no? Falla por cargas estáticas. Falla por cargas estáticas. Pero también hay falla por cargas dinámicas. ¿Sí? Esa falla por carga dinámica se denomina fatiga. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un análisis de falla por fatiga, que mezcla otros valores que son los concentradores de esfuerzo. O sea, estamos uniendo el análisis de fatiga con concentradores de esfuerzo. Y eso nos resulta en una ecuación que es la que nosotros utilizamos para calcular el diámetro del elemento. Listo. Entonces, finalmente, tenemos que determinar ese valor. Para suerte nuestra, existen unas tablas que nos dan ese valor. ¿Sí? Esas tablas, ¿qué van a cruzar? La resistencia última que nosotros encontramos con nuestro tratamiento térmico, ¿cierto? La resistencia última, ¿con qué? Con el acabado del material. Entonces tengo un acabado que es pulido, que es el que les mencionaba, ¿sí? Tengo un acabado que es esmerilado, tengo un acabado que es maquinado en frío, otro que es laminado en caliente y otro que es tal como se forjó. Sí, realmente esto es una experiencia, digamos. Yo sé que la mayoría de los materiales, pues, los ejes se van a maquinar si yo los compro rectificados. ¿Qué quiere decir? Que ya han sido maquinados, ¿no? Un eje rectificado es un eje que ha sido maquinado o procesado en frío. Un eje, pues, pulido va a ser un eje brillante, ¿no? Un eje tipo espejo. Y ese eje, pues, digamos, va a tener un costo elevado. Y son elementos que yo trabajo, pues, a medida, ¿no? El esmerilado, pues, es un eje también que ha tenido un acabado determinado. Maquinado en frío es un eje con un acabado es el más común, un acabado que se ha dado por máquinas que digamos, en su proceso de fabricación del mismo acero ha tenido este acabado, ¿no? Laminado en caliente, pues, un elemento que es una forja, ¿no? Es una forja. Y tal como se forjó, pues es un elemento que sale de la fundición, ¿no? La fundición o de la forja en caliente, digamos, o de laminado en caliente, tal como sale, pues después pasa por un proceso y ahí queda un laminado en caliente, después un maquinado en frío, esmerilado en frío. Listo. Entonces, este elemento es un poco, aquí juega un poco la experiencia que tiene cada uno en el conocimiento de la máquina, ¿no? Muchos ejercicios darán y dirán que es un elemento maquinado en frío, otros no lo dirán, lo tendrán que asumir ustedes. ¿Listo? Cuando yo subo mi resistencia última a la tensión, ¿cierto? Porque yo estoy trabajando con mi resistencia última a la tensión, que es de 118.000, por eso aquí está casi 120 aquí, 118 está por aquí, más o menos. Entonces yo subo mi elemento y donde se cruza con mi acabado, pues ahí yo miro y me doy cuenta que mi 43 está ubicado por ahí. Entonces este es 43, ¿qué? KS, ¿sí? 43.000 PS. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mi SN, pero ese es un SN teórico, ¿sí? Esto es teórico. ¿Por qué teórico? Porque no le he aplicado ningún concentrador de esfuerzos. Los concentradores de esfuerzos me lo acercan más a la realidad. Iniciamos con uno en 118.000, ya vamos en 43.000. Cuando apliquen los concentradores de esfuerzo, pues seguirá bajando, ¿cierto? Y esa fatiga al final, ya la real, con los concentradores de esfuerzo,
será con la que yo vaya a diseñar. Entonces, todo este proceso que estamos llevando a cabo en este momento es para determinar cuál es mi esfuerzo a la fatiga con la que yo voy a diseñar. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, si se fijan, ya escogimos nuestra resistencia a la fatiga teórica. Ahora le vamos a aplicar algunos concentradores de esfuerzo. ¿Sí? Tenemos un concentrador de esfuerzo por tamaño. ¿Y qué dice? Pues tengo aquí unos diámetros, ¿cierto? Y aquí un factor por tamaño, o sea, una probabilidad de que eso falle de acuerdo al tamaño. Esa probabilidad está en estas características o en este eje, y aquí tenemos el diámetro. Entonces, esto también me limita la forma, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, oiga, no, yo en mi caso, en este caso, pues tengo libre selección. O sea, el ejemplo no me está poniendo ninguna restricción o mi ejercicio no me está poniendo ninguna restricción. Pero puede ser que haya un ejercicio en el que me diga que ese eje va a pasar por un orificio de 3 pulgadas o de 2 pulgadas, ¿sí? Entonces, yo tendré que ubicar mi elemento por este lado y esto ya me va a dar un factor inicial, ¿sí? No, es que yo no me puedo sobrepasar X situación física de mi instalación que me permite que sea de una o que tiene que ser mayor, etcétera. Y esto pues ya me dará como me dará un inicio, ¿sí? En este caso, pues nuestro ejercicio no nos está dando ninguna condición específica para su forma, entonces es más un poco a la experiencia y a lo más cotidiano, lo más normal, digamos, que es un factor de 0,75. Entonces, eh, para eso también están estos factores, como estas reglas para diámetros en pulgadas, digamos que mi factor si mi factor será igual a 1 si mi diámetro es menor a 0,3, ¿no? A 0,3 pulgadas. Entonces mi factor ya se vuelve 1. Si mi diámetro está entre 0,3 y 2 pulgadas, yo aplico esta ecuación para determinar mi factor. Si mi diámetro está entre 2 y 10 pulgadas, yo aplico esta ecuación para determinar mi factor. ¿Sí? Entonces, para el sistema internacional, pues tengo las mismas condiciones, digamos, para sacar esos factores. Entonces, no sé si ahí ustedes tengan alguna duda de cómo sacar ese valor inicialmente, ¿no? Este está estipulado aquí de manera aleatoria y es un valor más por lo típico, pero yo puedo perfectamente ubicarlo de acuerdo a mis restricciones de forma que tenga dadas por mi ejercicio o dadas por mi conocimiento del ejercicio, ¿sí? O de dónde se va a montar, ¿no? Listo. Posteriormente está mi factor por confiabilidad, ¿sí? Está en la tabla 5.1. Yo encuentro y digo que las piezas con mi factor de confiabilidad es de 0,81, o sea, el 0,99 de confiabilidad. Esto está asociado a la campana de Gauss, ¿sí? Una serie de factores donde me determinan cuál es mi probabilidad, ¿sí? De que eso falle. Esto es un tema de estadística bien interesante. Y ahí uno encuentra pues un poco esto es el porqué de esto, ¿no? Nuestro valor más típico lo usamos ¿por qué? Porque un factor del 99, del 999 o del 0,999 se emplea para la construcción de elementos de ingeniería de alta calidad, ¿no? De un estándar muy alto. Un estándar muy alto. Entonces, en ese orden, yo podré decir que mi elemento es posiblemente para la industria aeronáutica o espacial, tal vez, etcétera. Tal vez haya un factor más alto para el espacial, ¿no? Pero digamos que esto es lo más típico también, lo más normal. ¿Sí? Que no está, esto aquí está como la parte industrial. Volví a fallar esto.
aquí encontramos la parte industrial, ¿sí? Máquinas, pero industrial, algunas piezas de vehículos van con estas calidades. Aquí yo tengo en cuenta que, ¿para qué va mi máquina, no? Si yo voy si mi elemento lo voy a emplear en una situación donde corra peligro la vida de una persona, pues tal vez que voy a aplicar este, ¿no? Pero si mi elemento no está supeditado a que una persona pueda salir lastimada, tal vez, entonces yo bajo esto, porque esto finalmente lo que hace es bajar costos, ¿no? Bajar costos. Entonces, en este elemento, pues prima, digamos que la parte industrial, que es el 0.99%. 0.99%. Entre más arriba, si ustedes se fijan, entre menos calidad, más arriba o más alto es mi valor. Hasta que cuando yo tomo el 0.5, o sea, estoy tomando la probabilidad de que eso falle en el punto 5, pues mi valor es 1. ¿Sí? O sea que no estoy haciendo, no le estoy afectando ese esfuerzo por fatiga, ¿no? Cuando mi valor es 1, pues prácticamente un número multiplicado por esto, pues me da el mismo número. O sea que aquí no estoy afectando para nada. La idea de estos factores, ya dijimos que es que me disminuyan mi factor de esfuerzo por fatiga para que sea más real y yo pueda tener un diseño más cercano a lo que realmente va a suceder. Listo, aquí en esta lectura van a encontrar que el factor de diseño. Bueno, pero antes de eso, ya tenemos la posibilidad de sacar nuestra resistencia a la fatiga modificada. Si ustedes se fijan aquí, tiene un apóstrofe en este lado, ¿no? Quiere decir que mi resistencia a la fatiga ya es la resistencia modificada o la resistencia real. ¿Esto a qué hace igual? Que está el valor de la resistencia teórico por el factor por tamaño y por el factor de confiabilidad y por el factor de tamaño. 43.000 por 0.81 por 0.75, pues nos da 26.122.5 PSI o 26.12 KPSI o KSI. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, arrancamos con 118.000 y ahorita vamos en 26.000. Y ya con este realmente es con el que yo diseño. ¿Sí? Ahora, ustedes saben, y como lo vimos en la primera parte del curso, nosotros podemos diseñar con un factor de seguridad inmerso en las ecuaciones o podemos despejar ese factor de seguridad de las ecuaciones, ¿no? ¿Recuerdan? Decía que, por ejemplo, mi sigma de von Mises era igual a SY sobre N. En este caso, o yo asumo un factor de seguridad o yo lo despejo. Nosotros realmente despejábamos nuestro factor para determinar si la pieza fallaba o no fallaba, ¿cierto? Pero yo puedo determinar ¿qué? Yo puedo determinar, si yo lo que necesito es determinar mi diámetro, pues yo lo que le voy a hacer es asumir este factor de seguridad. Asumo ese factor y de esta ecuación yo determino ¿qué? Mi diámetro, porque el esfuerzo tiene inmerso un radio, ¿se acuerdan? Si es mi esfuerzo de flexión es igual al momento por C, que es un radio, sobre I, ¿cierto? Entonces, aquí está el radio ¿de qué? Del eje. Entonces, yo de aquí voy a sacar, asumo un valor de factor de seguridad y de esto despejo mi radio. ¿Sí? Y así es como determino el radio mínimo. Entonces, listo. Ya más o menos tenemos claro por dónde ir. Aquí tenemos una lectura de estimación de esfuerzos de factores de diseño. ¿Sí? De acuerdo a diferentes situaciones. Cuando yo conozco bien lo que estoy diseñando y para qué lo van a utilizar, pues puedo usar un factor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, factores entre
entre 1.25 y 2 se emplean para el diseño de estructuras de carga estática, de 2 y 2.5 elementos de máquinas, de 2.5 y 4 diseño de estructuras estáticas o elementos de máquinas con cargas dinámicas, con incertidumbre sobre la carga, con propiedades de material, etcétera, etcétera. Para más de 4 diseño de estáticas y elementos de máquinas de carga dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Normalmente el libro dice que trabaja en este rango para diseño de elementos de máquinas. Normalmente utiliza el factor de 2 o 2.5, ¿sí? Para determinar eso. Listo, entonces nosotros aquí en este ejercicio vamos a tomar el factor de 2. ¿Listo? Listo, ya entonces entendimos y ya tenemos las características y propiedades del material. ¿Ahora qué viene? Ahora viene la parte de la carpintería, ¿cierto? Necesitamos encontrar los esfuerzos de flexión, los esfuerzos cortantes, los esfuerzos de torsión, etcétera, 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 para determinar ese elemento. ¿Sí? Para eso, ¿qué necesitamos? El torque. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo cuáles son los pasos. 2, determinar la potencia o el par torsional que debe transmitir el eje. Entonces, la potencia me la dan, ¿cierto? 200. Yo necesito determinar es el torque. Entonces, en este orden de ideas, yo cuando transpongo o cuando quiero, aquí lo que voy a determinar es el eje, ¿cierto? Este punto. Entonces, cuando yo estoy pasando un sistema de fuerzas de estas características a analizarlas en el centro, pues me aparece que un momento, ¿cierto? Con una fuerza constante. ¿Cierto? Este torque que tengo acá, cuando yo lo cuando yo lo llevo a un valor equivalente al centro, ¿qué me da? Pues me da esto con esto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante determinar esto que es el torque y esto que es el cortante, ¿cierto? Entonces, por eso es importante determinar el torque. Nosotros nos dan la potencia de 200 y con la ecuación que vimos, ¿se acuerdan? La ecuación que era T, etcétera. P igual a T, Ajá. es sobre por La velocidad de potencia era igual a TW sobre 63.000. 63.000. Pero esta estaba en radianes. Ah, perdón, ¿esa estaba en revoluciones? Sí, estaba en revoluciones, ¿no? Revoluciones, sí. Sí. Entonces, si está en revoluciones, entonces, ¿qué? Esto paso por acá a multiplicar y esto pasa a dividir y ya encuentro. Esto está dividiendo, esto en revoluciones y esto multiplicando por la potencia y ya encuentro. ¿Listo? Libras por pulgada. Encontramos el torque, determinar el diseño de los componentes. Entonces, ojo que aquí yo lo que tengo es unas fuerzas, aquí un sistema de fuerzas, ¿no? ¿Y yo qué necesito encontrar? Mis reacciones, ¿sí o qué? Acuérdense que aquí van los rodamientos, entonces tal vez tenga una reacción aquí así, otra reacción por aquí y otra reacción por aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que... Sí, De fuerzas. exacto, yo voy a necesitar determinar mis diagramas de momento, mis diagramas de cortante. Pero si ustedes se fijan, aquí yo tengo dos planos. ¿Sí ven? Tengo este plano y este plano. En este plano de aquí, están todas estas fuerzas. Esta, ¿cierto? Y esta. Y posiblemente si es así esta, y estará esta.
Y en este otro plano estarán todas las que estén inmersas ahí. Esta y esta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que sacar las resultantes de esas, ¿sí? O sea que voy a tener que sacar diagramas de momento y cortante para dos planos. Momento y cortante para un plano, momento y cortante para otro. Y voy a diseñar no con el que encontré ni con el mayor que encontré, sino con la resultante de esos dos. Y si yo tengo aquí un plano y tengo otro plano, ¿cómo saco la resultante de eso? Pues cojo una, ¿cierto? Eso va a que la resultante es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Y ahí encontraré la resultante de eso. O sea, esa sería la resultante entre los dos planos, pero ya no. Sí, exacto. Y con esa es con la que yo voy a diseñar. Listo. Después, ¿qué vamos a hacer? Ya una vez tenemos las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas definidas, las reacciones. Entonces, ¿qué? Encontramos nuestros diagramas de cortante de momento. Diagrama de cortante y diagrama de momento. ¿Para qué? Para emplear la ecuación, ¿no? Para emplear la ecuación. La ecuación que nos está dictaminando el diámetro. ¿Cuál es la ecuación? Pues es esta, ¿no? La ecuación es 32 veces el factor de seguridad sobre pi por Kt, que es un concentrador de esfuerzos, por el momento flexionante, por el esfuerzo, por el esfuerzo a fatiga real, todo elevado al cuadrado, sumado por el torque sobre SY. ¿Listo? Todo eso a la raíz cuadrada, ¿no? Todo eso a la raíz cuadrada y elevado a la 1/3. Elevado a la 1/3. Esa es la ecuación que me dictamina el diámetro. ¿Sí? Que me dictamina el diámetro. Ahora, entonces, si ustedes se fijan, pues, ¿qué va a pasar? Que habrá puntos, como este punto, por ejemplo, este que estoy tocando aquí. Este punto no tiene momento, ¿cierto? Si no tiene momento, pues esto se hace 0. ¿Sí? Por ejemplo, estos puntos no tienen momento. Y si está un elemento del eje ahí presente. ¿Sí? Acuérdense, el eje lo dividimos por letras. A, B, C, D. En B voy a tener un cortante y un momento flexionante. En D voy a tener lo mismo, ¿no? Para que lo hagan ordenado y lo miren. Sigan el ejercicio y miren cómo está. Este ejercicio está en el libro de Mott. Creo que es el 2.1 o 2.2. 12, perdón, 12.1 o 12.2.